Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que nos tiene a todos, literal, al borde del asiento. Y sí, como ya vieron en el título. Ali y Esla. Juntos. Reconciliación confirmada. Sí, lo escucharon bien. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, los protagonistas de la serie que nos tiene a todos enganchados, Emanet, y vamos a analizar todas las pruebas, las pistas, las señales que nos confirman que efectivamente el amor entre ellos traspasa la pantalla y se ha extendido a la vida real. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Así que antes de que empecemos con el drama, con las fotos, con los vídeos, con todo lo que nos dice que estos dos tortolitos están juntos, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque aquí en este canal, somos los primeros en enterarnos de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, de los actores, de los chismes jugosos y de todo lo que a ustedes les encanta. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. Primero que nada, para quienes no estén familiarizados con la historia, recordemos brevemente el éxito arrollador de la serie Emanet. La serie nos cuenta la historia de Yaman, interpretado por Halil İbrahim Ceylan, y Seher, interpretada por Esla Turkoglu. Su relación comenzó con una gran desconfianza, llena de secretos y mentiras, pero poco a poco, la fuerza de su amor fue rompiendo las barreras, superando obstáculos y desafiando a todos los que intentaban separarlos. La química entre ellos es, y era, innegable. Una química que traspasaba la pantalla y que hacía que muchísimos fans, soñaran con que ese amor fuera real. Y bueno, amigos, parece que nuestros sueños se han hecho realidad. ¿Cómo lo sabemos? Con las pruebas. Y tenemos un montón. Empecemos con lo más reciente, algo que ha encendido las redes sociales y que ha desatado la locura entre los fans. Estamos hablando de fotos. Fotos que los muestran juntos, muy juntos. Las primeras fotos, por ejemplo, aparecieron En estas imágenes se les veía compartiendo un ambiente íntimo, sonriendo, mirándose con una complicidad que solo se puede interpretar de una manera: amor. Se les vio la cercanía física, los gestos, las miradas. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Es importante mencionar que al principio muchos pensaron que podrían ser simples amigos o compañeros de trabajo, pero conforme fueron apareciendo más fotos y vídeos, la situación se hizo más clara. La euforia de los fans fue instantánea. Comentarios como "no puedo creerlo, por fin, se ven tan felices juntos", inundaron las redes sociales. Los fans que durante meses habían seguido cada detalle, cada interacción, cada like, ahora tenían la confirmación que tanto anhelaban. Habían apostado por este amor, y ahora veían recompensada su fe. Algunos incluso recordaron momentos clave de la serie, comparando escenas de Yaman y Seher con las nuevas fotos de Halil y Esla, demostrando que la conexión que veíamos en pantalla era genuina. Pero la historia no terminó ahí. Después de estas primeras fotos, la situación se intensificó. Empezaron a aparecer más imágenes, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Se les vio. Estas apariciones en público, aunque discretas, eran constantes. Y cada vez se mostraban más cercanos, más cómplices. Un detalle importante a destacar es que en estas nuevas fotos, la naturalidad y espontaneidad eran evidentes. No parecían poses forzadas para la prensa o para las redes sociales. Se les veía disfrutando genuinamente de la compañía del otro. En algunas fotos se les veía paseando por la calle, tomados de la mano, compartiendo una risa. En otras se les veía cenando en un restaurante romántico, intercambiando miradas llenas de afecto. La ropa que usaban, en su mayoría casual y cómoda, también transmitía una sensación de relajación y autenticidad. No era la imagen de dos celebridades que intentaban lucir perfectas, sino la de dos personas que simplemente querían estar juntas y disfrutar del momento. Pero las fotos no son la única prueba. Tenemos también los vídeos. Y estos vídeos, amigos, son aún más reveladores. En algunos vídeos se les ve la manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la manera en que se rozaban. Ay, amigos, es que era imposible no ver la chispa. La era de los vídeos fue, si cabe, aún más emocionante que la de las fotos.
Un vídeo particularmente significativo capturado por un fan mostraba a Alil y Esla compartiendo un picnic al aire libre. En el vídeo se les veía relajados, disfrutando de la comida y la compañía. Lo más llamativo, sin embargo, fue la forma en que se miraban. Intercambiaban miradas llenas de cariño y complicidad, miradas que claramente iban más allá de la amistad. En un momento se les ve compartiendo una fruta, con una cercanía que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Este vídeo rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando aún más entusiasmo y debate entre los fans. Comentarios como "es que se aman" y "qué romántico" inundaron las plataformas. Otro vídeo capturado mostraba a la pareja bailando. Aunque la calidad del vídeo no era la mejor, se podía apreciar la conexión entre ellos. La forma en que se movían sincronizados, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a una conexión muy especial. Este vídeo, aunque más breve, generó también un gran revuelo. Los fans una vez más se mostraron encantados, destacando la química y la complicidad de la pareja. Uno de los vídeos más comentados es el que. En ese vídeo se les veía. La reacción de los fans fue instantánea, explosión de alegría y esperanza. Porque, amigos, en ese momento, la confirmación era inminente. Este vídeo específico capturado durante se convirtió en un hito. La escena. Este momento en particular fue analizado cuadro por cuadro, ralentizando los gestos para captar cada detalle, cada expresión. La conclusión de la mayoría de los fans fue clara: amor. Amor evidente, palpable, innegable. Este vídeo en particular generó una ola de reacciones sin precedentes. Hashtags como #Alil Besila Forever y #Yaman BSR Real Life se convirtieron en tendencia, y los foros y grupos de fans explotaron con discusiones y análisis. Y no solo eso, sino que también tenemos las redes sociales. En las redes sociales, los dos actores han dado pistas, han dejado mensajes, han interactuado de maneras que, analizadas en conjunto, nos dicen mucho. Por ejemplo, estas interacciones, aunque sutiles, son muy significativas, porque nos muestran la conexión especial que tienen. Las redes sociales en la era digital son una ventana al mundo, y en este caso, se convirtieron en un medio de comunicación indirecta entre Alil y Esla y sus fans. Aunque ni Alil ni Esla han confirmado directamente su relación, sus interacciones en redes sociales han sido objeto de intenso escrutinio. Un like en una foto, un comentario en una publicación, un emoji, cada detalle es analizado y debatido por los fans. Un ejemplo claro de estas interacciones fue el intercambio de likes y comentarios en una serie de publicaciones. Alil, por ejemplo, solía comentar con frecuencia las fotos de Esla, dejando emojis de corazones o de risas. Esla, por su parte, respondía con gestos similares, generando una serie de interacciones que no pasaron desapercibidas. Un simple me gusta en una foto en otras circunstancias podría pasar desapercibido, pero en este contexto, y dado el secretismo que rodeaba la relación, cada interacción se convertía en un indicio, en una señal. Otro ejemplo de estas interacciones fueron los mensajes enigmáticos que ambos actores publicaban en sus historias de Instagram. Mensajes que parecían dirigidos el uno al otro, mensajes que hablaban de amor, de felicidad, de complicidad. Aunque no mencionaban nombres, los fans estaban convencidos de que se trataba de indirectas, de mensajes cifrados que solo ellos podían entender. Estos mensajes, aunque sutiles, generaban un gran revuelo en las redes sociales, y alimentaban aún más la esperanza de los fans. Además de todo esto, tenemos los amigos. Los amigos cercanos de Alil y Esla han dado ciertas señales, han hecho comentarios que sugieren que la relación es real. Algunos amigos cercanos. ¿Y amigos, qué más prueba necesitamos? Los amigos nunca mienten. Los amigos en este contexto se convirtieron en una fuente importante de información, aunque indirecta. Algunos amigos cercanos a la pareja, en entrevistas o en publicaciones en redes sociales, dejaron caer comentarios o pistas que sugerían la existencia de una relación sentimental. Un ejemplo claro fue el comentario de un amigo de Alil, que al ser preguntado sobre la relación, respondió con una sonrisa y un enigmático: el amor siempre encuentra su camino. Este comentario, aunque vago, fue interpretado por los fans como una confirmación indirecta de la relación. Otro amigo de Esla, en una entrevista, describió a la actriz como radiante y feliz, añadiendo que la veía en un momento muy especial de su vida. Estas declaraciones, aunque ambiguas, generaron aún más expectativas y especulaciones.
Los amigos en muchos casos son los primeros en enterarse de las relaciones sentimentales, y en este caso, sus comentarios, aunque sutiles, fueron interpretados por los fans como una señal de que la relación era real. A todo esto es importante tener en cuenta que hasta el momento ni Alil ni Esla han confirmado públicamente su relación. Pero, ¿realmente necesitamos una confirmación oficial cuando las pruebas son tan evidentes? Yo creo que no. Lo que importa es que se les ve felices, que se les ve disfrutando de su tiempo juntos. La ausencia de una confirmación pública por parte de Alil y Esla no ha hecho sino alimentar aún más la curiosidad de los fans. Muchos se preguntan por qué no han hecho pública su relación, y se debaten entre diferentes teorías. Algunos creen que prefieren mantener su vida privada lejos del foco mediático. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para hacer la confirmación oficial. Sea cual sea la razón, la falta de confirmación no ha hecho sino aumentar la expectativa y la emoción de los fans. La mayoría de los fans, sin embargo, coinciden en que lo más importante es que Alil y Esla sean felices, independientemente de que hagan pública su relación o no. Ahora vamos a hablar de algo importante, el impacto de esta relación en los fans. La reacción de los fans ha sido increíble. En las redes sociales, en los foros, en los grupos de fans de Emanet, la euforia es total. Los fans están felices, emocionados, celebrando la noticia. Muchos esperaban esto desde hace mucho tiempo y ahora, por fin, su sueño se ha hecho realidad. Han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos, han expresado su alegría de 1000 maneras diferentes. Es realmente un fenómeno de fans. La reacción de los fans ante esta posible reconciliación ha sido abrumadora, generando un torrente de emociones y expresiones en las redes sociales. La alegría, la emoción y el entusiasmo son palpables en cada publicación, comentario y mensaje compartido. Muchos fans expresaron su felicidad y apoyo a la pareja, celebrando la posibilidad de que el amor que veían en pantalla se haya trasladado a la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes positivos, felicitaciones y deseos de felicidad para Alil y Esla. Los fans se sintieron partícipes de esta historia de amor, y expresaron su satisfacción por ver a sus ídolos felices juntos. La creación de hashtags como #Alil Besila Forever y #Yaman BSR Real Life se convirtió en una herramienta para unir a la comunidad de fans, facilitando la difusión de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los foros y grupos de fans, que habían sido el centro de especulaciones y debates durante meses, se convirtieron en espacios de celebración y alegría. Los fans compartieron sus teorías sobre la relación, sus expectativas y sus deseos para el futuro de la pareja. La euforia se extendió por todas las plataformas digitales, creando una atmósfera de entusiasmo y celebración. Pero como en toda historia, también hay algunos detractores, algunas personas que no están de acuerdo con esta relación o que simplemente no creen en ella. Es normal, siempre hay opiniones diferentes. Pero en general, la mayoría de los fans están muy felices y apoyan la relación de Alil y Esla. Es fundamental recordar que independientemente de si la relación es pública o no, debemos respetar la privacidad de Alil y Esla. Son personas, tienen derecho a vivir su vida privada como mejor les parezca. Debemos disfrutar de su felicidad, sin presionar, sin exigir, sin invadir su espacio. En medio de la celebración y el entusiasmo, es importante recordar la importancia de respetar la privacidad de Alil y Esla. La constante exposición mediática puede ser abrumadora, y es fundamental que los fans respeten su espacio personal y su derecho a vivir su vida privada sin intromisiones. Los fans, conscientes de esta necesidad, han adoptado una postura de apoyo y respeto hacia la pareja, evitando cualquier tipo de acoso o invasión de su intimidad. La mayoría de los fans, entendiendo que la felicidad de Alil y Esla es lo más importante, se han comprometido a disfrutar de su relación a distancia, sin presionar ni exigir confirmaciones o detalles. En resumen, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto fotos, vídeos, interacciones en redes sociales, señales de amigos y, sobre todo, la felicidad de Alil y Esla. Todo esto nos lleva a una conclusión: la reconciliación y el amor son una realidad. Son la pareja que tanto queríamos que estuviera junta. En resumen, el análisis de las pruebas presentadas, desde las fotos y vídeos íntimos hasta las interacciones en redes sociales y los comentarios de amigos, nos llevan a una conclusión: la reconciliación y el amor son una realidad. La conexión entre Alil y Esla, que traspasó la pantalla durante la serie Emanet, se ha trasladado a la vida real, cumpliendo los sueños de millones de fans.
La pareja que conquistó el corazón del público con su química y complicidad, ha encontrado el amor fuera de la ficción. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos analizado juntos todas las pruebas, todas las señales, y creo que hemos llegado a una conclusión bastante clara. Alil y Esla están juntos y estamos felices por ellos. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ser tan apasionados por las novelas turcas como yo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre tendremos más noticias sobre sus actores y series favoritas. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de esta noticia, qué les pareció el vídeo, ¿creen en esta reconciliación? Quiero leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.